Bienvenidos, bienvenidas al curso de estrategias y recursos que vamos a desarrollar a continuación dentro del proyecto de innovación docente de e-learning del máster de educación musical desde una perspectiva multidisciplinar. Yo soy José Manuel Ortiz, profesor de la Universidad de Granada, de la Facultad de Ciencias de la Educación, y a continuación vamos a dar comienzo al contenido del curso. Primeramente vamos a hablar sobre la teoría, sobre las estructuras y estrategias de aprendizaje cooperativo que se están desarrollando en la enseñanza superior y todas sus ventajas. Dentro del aprendizaje cooperativo entendemos como la práctica de que los estudiantes trabajen juntos en grupos para lograr objetivos de aprendizaje comunes. Por otra parte, encontramos las estructuras y estrategias de aprendizaje cooperativo. En él se entiende como esas herramientas que se emplean para lograr una educación de calidad y un mejor rendimiento académico de todos los estudiantes. Dentro de estas estructuras de aprendizaje cooperativo encontramos esas herramientas que ayudan a los estudiantes a trabajar juntos de una manera colectiva. Algunas de estas estrategias incluyen habilidades de comunicación, colaboración y liderazgo, que todas ellas se desarrollan a través de distintas estrategias como el Hit Sound, la toma de decisiones en equipo, tormenta de ideas, rompecabezas cooperativo y entre otras estrategias estructurales que se desarrollan dentro de este aprendizaje cooperativo. Dentro de las estrategias de aprendizaje cooperativo existe una serie de técnicas que se utilizan para trabajar en grupo de manera efectiva. Algunas de estas estrategias incluyen enseñar a otros, pensar pareja compartir, puzzles cooperativos, resolución de problemas en equipo o entre otras. Es importante entender que todas estas estrategias ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales, emociones y a su vez también mejorar su comprensión y retención de la información que reciben de las distintas áreas académicas que se desarrollan dentro de un curso escolar. Ahora vamos a ver la gran importancia que tiene el aprendizaje cooperativo en la enseñanza superior. Normalmente siempre se ha enfocado este tipo de aprendizaje en las primeras etapas educativas, como educación infantil o primaria, pero siempre la enseñanza superior se ha tenido en un segundo plano. Por ello es importante que dentro de la enseñanza superior se tenga en cuenta este tipo de estrategias, ya que el aprendizaje cooperativo tiene un gran impacto en la enseñanza superior. En ella permite que los estudiantes universitarios desarrollen sus habilidades sociales para tener un éxito académico y también profesional. Además, el aprendizaje cooperativo fomenta la diversidad y la inclusión, aprenden a trabajar juntos y respetan las diferencias de los demás, ya que actualmente dentro de los centros universitarios se encuentran alumnados con una gran diversidad, tanto cultural como personal y condición física. Por otra parte, encontramos el pensamiento crítico y la creatividad, en el cual trabajan juntos para resolver problemas complejos y generar nuevas ideas. A continuación vamos a establecer una serie de estrategias de ejemplo que puedan servir como una ayuda para desarrollar este tipo de estrategias en su aula. Una de las primeras estrategias que podemos desarrollar en el aula es el rompecabezas. Esta actividad consiste en dividir la clase en grupos heterogéneos entre 3, 4 o 5 grupos. Dividimos el material de estudio en tantas partes como miembros tenga el grupo. Además, cada miembro del grupo se le manda profundizar sobre una de estas partes. Para ello, se reunirán con los miembros de otros grupos, a los que le hayan tocado esa misma parte del contenido. A su vez, después, deberán profundizar en el contenido con el grupo de expertos. Volverán a su grupo base y tendrán la responsabilidad por turnos de transmitir lo aprendido a sus compañeros. De esta forma, todos tendrán acceso a las distintas partes que se fragmentó el contenido. ¿Qué se trabaja con este tipo de estrategias? Fomentan la cooperación, la escucha activa y la responsabilidad individual. Además, ¿cuándo se debe usar este tipo de estrategias? Cuando son especialmente útiles en áreas de conocimiento, en las cuales se pueden fragmentar en distintas partes, como por ejemplo en literatura, en historia, en ciencias experimentales, etc. Ahí tú, tranquilo, cuando quieras. Vale. A continuación vamos a explicar la siguiente actividad, el cual se titula 1, 2, 4, dentro del equipo base. Esta actividad consiste en dividir el grupo clase en distintos grupos. Cada miembro del grupo deberá dar respuesta a una pregunta que el profesor planteará. Después, una vez que cada uno tiene su respuesta o cual considera que es la correcta, se pondrá una encuesta en común, en el cual entre todo el grupo decidirá cuál es la respuesta más correcta o acertada a esa pregunta.
¿Cómo se trabaja? Se consigue crear una dinámica de equipo que parte de lo individual y termina de una forma grupal. ¿Cuándo se debe usar? A través de una revisión de alguna pregunta que se quiera alcanzar con el grupo clase. La siguiente actividad se titula Cabezas numeradas. Esta actividad consiste en enumerar a cada uno de los miembros del grupo. Después de trabajar un tema, un contenido o una operación, de forma aleatoria se sacará un número. Al alumno que se le haya asignado ese número deberá explicar al grupo clase ese contenido que se haya trabajado en clase. ¿Qué se trabaja? Para conseguir que todo el grupo asuma los mismos objetivos y que todos conozcan en igual medida los aprendizajes concretos y sencillos que se quieren aprender dentro de un área académica. ¿Cuándo se debe usar? Es ideal para preguntas cortas que tengan que investigar las respuestas o a su vez resolver problemas o comprobar aprendizajes. La siguiente actividad se titula Encontrar a alguien que. Esta actividad consiste en poner una serie de preguntas divididas en un folio. Se reparte cada uno de los miembros de los grupos. Cada uno elige la pregunta que sabe responder. Si hay alguna pregunta que no ha sido seleccionada por ningún miembro del grupo, se contestará de forma grupal. Una vez asignada cada pregunta, se comparten las respuestas empezando por la que solo tiene una persona apuntada. Y así hasta el final. En todo momento se va contrastando las respuestas con el material o la información con la que se dispone. Además, una vez acabado, se puede utilizar la estructura de cabezas numeradas para evaluar en equipo si conocen o no las preguntas que se han planteado. ¿Qué se trabaja con este tipo de actividades o qué se pretende conseguir? Que todos los miembros del grupo realicen funciones diferentes para llegar a un objetivo común. Por otra parte, ¿cuándo debemos usarla? Se utiliza como de una forma para repasar las actividades dadas para centrar la atención en los temas importantes que se hayan desarrollado en un área académica o contenido. El resultado de las preguntas puede escribirse en el cuaderno de equipo. A continuación nos encontramos con el folio giratorio. Esta actividad consiste en agrupar a la clase en distintos grupos. Se les colocará un folio con una pregunta, en el cual cada miembro del grupo irá respondiendo a la pregunta de una forma giratoria. Se pueden plantear una serie de variaciones para desarrollar esta actividad. Podemos plantear una serie de preguntas en distintos folios, en el cual van girando y cada uno de los miembros del grupo irán contestando, siempre y cuando estas actividades estén relacionadas con el área o disciplina que estemos trabajando. ¿Qué se trabaja con esta actividad? Se fomenta la participación equilibrada y la interdependencia positiva de cada uno de los miembros del grupo. Por otra parte, ¿cuándo debemos usarla? En el momento más adecuado para realizar una aportación por turnos de forma escrita entre los miembros de un equipo de trabajo. A continuación nos encontramos con el juego de palabras. En esta actividad el profesor plantea una serie de palabras clave en las cuales se han trabajado en diferentes temas o contenidos. El alumnado o el grupo base deberá de forma individual plantear una serie de frases o explicar el contenido o idea que transmiten cada una de estas palabras. ¿Qué se trabaja con este tipo de actividad? Propicia la capacidad de análisis partiendo de una palabra o nivel de equipo. Por otra parte, ¿cuándo debemos usarla? Cuando pretendemos desarrollar los distintos vocabularios que se trabajan en un área o contenido y desarrollo de las ideas claves de los distintos temas tratados. A continuación nos encontramos con la plantilla rota. Esta actividad consiste en plantear un tema o pregunta y se da la respuesta en 4 frases. El alumno intentará juntar las partes y construir la respuesta adecuada. De forma grupal, debaten el resultado y en un tiempo estipulado ponen en común la respuesta para expresarla al resto del grupo clase. Existen, como en otras actividades, distintas variantes en las cuales se puede desarrollar esta actividad. Se puede obtener variaciones dependiendo del material que se utilice y el área en la que la actividad se desarrolle. ¿Qué se trabaja con esta actividad? La búsqueda de respuestas uniendo las partes de la misma que tiene cada una de los alumnos. ¿Cuándo usarla? En todas las áreas posibles a partir de distintos dibujos, viñetas, frases, textos, mapas, cuentos, etc. El resultado se puede plasmar en el cuaderno de equipo, muy adecuado para hacer una secuenciación histórica por ejemplos. Otra de las actividades que podemos desarrollar en el aula es la lectura compartida. Enumeramos a los miembros del grupo en 1, 2 y 3.
el cual el uno lee en voz alta, el segundo parafrasea y el tercero completa lo que haya omitido el número 2. Una vez finalizada la primera ronda, cada miembro del grupo irá cambiando de rol, así continuamente. ¿Qué se trabaja con este tipo de actividad? Especialmente se trabaja la escucha activa entre los alumnos. Además, favorece la comprensión e interacción con el contenido curricular que se está trabajando en el aula. ¿Cuándo se debe usar este tipo de actividades? Normalmente se realizan para realizar lecturas significativas de cualquier asignatura. Otra de las actividades que vamos a desarrollar o que se puede desarrollar en el aula es la mesa redonda. Cada miembro del equipo habla por turnos, mientras el secretario toma nota de las distintas aportaciones que cada uno de los miembros del grupo va aportando. El portavoz u otro responsable se encargará de que se respeten los turnos de palabra y que todos tengan su oportunidad de intervenir. ¿Qué se trabaja con este tipo de actividad? Se realiza una aportación verbal respetando los turnos de palabra y conseguir una participación equitativa de todos los miembros del grupo. ¿Cuándo usar este tipo de actividad? Cuando queremos la participación activa de nuestro alumnado, queremos trabajar ideas previas que se ha trabajado en un contenido concreto o detectar intereses. La siguiente actividad es la parada de 3 minutos. Durante una explicación se le dará 3 minutos al grupo base para que reflexione sobre 3 preguntas. Una vez que han transcurrido esos 3 minutos, el equipo base planteará una pregunta, en el cual irán respondiendo de forma grupal. Una vez transcurridos esos 3 minutos, cada equipo plantea una pregunta de las 3 que se ha pensado, uno por equipo en cada vuelta. Si una pregunta u otra muy parecida ya ha sido planteada por otro equipo, se salta. Además, cuando ya se han planteado todas las preguntas, el profesor o la profesora prosigue la explicación hasta que haga una nueva parada de 3 minutos. ¿Qué se trabaja con esta actividad? Implica a todo el alumnado a la hora de plantear las distintas preguntas, en el cual les haga motivarse y preguntar sobre lo que se está tratando y contrastar la información que se está documentando. ¿Cuándo usar este tipo de actividades? Para motivar e integrar las explicaciones trabajadas en el aula. Otra de las actividades que encontramos dentro de esta estrategia es el round robin. Al alumnado se coloca en parejas, como en el ping-pong, en el cual comparten de forma oral. El profesor propone un tema para el que existan múltiples respuestas o soluciones y deja un tiempo para pensar individualmente. Los alumnos por parejas aportan alternativamente las respuestas de manera verbal al contenido que el profesor propone. ¿Qué se trabaja con este tipo de actividad? Fomenta la participación equilibrada y la interdependencia positiva de cada uno de los miembros del grupo. ¿Cuándo usar este tipo de actividad? Se emplean para actividades que puedan hacerse en tiempo corto, para responder a las preguntas que tienen múltiples respuestas o donde haya que compartir una idea o una frase y en la que cada estudiante sea capaz de contribuir, como por ejemplo, generar ideas de lluvia de ideas, repasar, hacer listas de elementos o hacer listas de procedimientos. Finalmente nos encontramos con la última actividad, cronoparejas comparten. Esta actividad consiste en colocar a los alumnos por parejas. Los alumnos comparten entre sí durante un tiempo determinado. Mientras uno escucha, el otro habla. El profesor propone un tema y marca un tiempo para cada intervención. Por parejas, el alumno A comparte mientras el B escucha de forma activa. Finalmente, al terminar la actividad, se cambian los roles. ¿Qué se trabaja con esta actividad? Promueve la comprensión a través del razonamiento y la explicación activos. Se entrena la escucha activa entre los distintos miembros del grupo. ¿Cuándo usar este tipo de actividad? Cada vez que se requiera fomentar el diálogo y la intervención en parejas. Y muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado.